Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con el último vídeo en el que estuvimos hablando sobre los problemas de conducta y qué tipo de pautas llevar a cabo en casa. Vamos a hacer un breve resumen sobre lo que vimos en el vídeo anterior. Dijimos que un problema de conducta podía ser una rabieta, una pataleta, un desafío, una desobediencia a los adultos. Y dijimos también que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, la forma de trabajarlo es implementando una serie de pautas correctas en la educación en casa. ¿Para qué? Para que el adulto gane autoridad frente al niño, para que, decíamos el primer día, para que invirtamos esa pirámide que se había construido en la que el eje fundamental era el niño con su actitud marcaba los ritmos de la casa, marcaba el qué hacer, el cómo hacerlo, y lo que queríamos hacer ahora era invertir esa pirámide y que el papá y la mamá ganaran protagonismo en este tipo de actuaciones. Dimos en el vídeo anterior cuatro pautas concretas. Una de ellas fue reforzar siempre las conductas positivas. Entendíamos que es complicado porque pues cuando un niño se porta mal lo que más destaca son las conductas negativas. Entonces destacar aquella conducta positiva era muy complicado, pero conseguíamos con eso el reforzar, el felicitar, cuando las cosas las hacían bien. Lo que queríamos conseguir con eso era transmitirle con nuestra felicitación que a nosotros lo que nos importa es cuando se porta bien en lugar de cuando se porta mal. También dijimos que había que reforzarle, siempre había que premiarlo, que felicitarle en público, para que el niño se sintiera satisfecho y orgulloso de su buen comportamiento y de su buen hacer las cosas. Y dijimos que el reñirle o el castigarle, y hablábamos del castigo entre comillas porque no me gusta llamarlo así, el castigo o el reñirle había que hacerlo en privado. ¿Para qué? Para no humillarlo y para que, para que la corrección fuera de tú a tú y no hubiera más personas externas, ¿no?, que estuvieran delante de esa corrección. La tercera cosa que dijimos era que los premios y los castigos debíamos hacerlo de forma instantánea al buen o mal comportamiento. No podíamos hacerlo a los 2 o 3 días, ni podíamos reñir por algo que había pasado hacía una semana. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, porque tenemos que conseguir que las buenas conductas se refuercen en estos momentos para que se implemente ese ritmo y consigamos siempre que el niño tenga buenas conductas y de vez en cuando alguna mala, pero que sea la salvedad. Y por último, la cuarta pauta, dijimos que debíamos ignorar en la medida de lo posible las malas conductas. ¿Por qué? Pues porque al final esto viene a colación de las pautas que os voy a dar hoy. Al final los niños actúan y de forma consciente o inconsciente tratan de llamar la atención del adulto con sus conductas. Cada niño, cada niño podríamos decir que llama la atención de una forma distinta, tiene un talento distinto, tiene unas características y un carisma distinto, y cada actuación que hace el niño, pues si es delante de un adulto es para llamar la atención. Hay niños que, por desgracia, digo que por desgracia porque creo que no es adecuado, hay niños que por desgracia llaman la atención y se acostumbran a llamar la atención con conductas negativas. ¿Por qué? Porque de esa forma ven que tienen la atención de papá y de mamá, o la atención del profesor o la profesora, o la atención del adulto que tengan en ese momento. Simplemente el hecho de que papá se dé la vuelta y le riña a fulanito, papá se dé la vuelta a mamá y tenga que decirle a menganito, oye, no hagas esto, oye, cuida con tu hermano, ya de esa forma están teniendo la atención. Entonces, si tratamos en un esfuerzo sobrehumano de ignorar ese tipo de conducta, lo que estamos consiguiendo es decirle al niño con nuestra actitud, mira, por mucho que te comportes de esta forma, no te voy a prestar atención. Cuando consigamos que haga algo bien, por ejemplo, creo que poniendo ejemplos es más fácil todo esto, ¿no? El típico niño que está papá y mamá hablando con alguien en la calle, empieza papá, 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 tira de la chaqueta, da empujones, ahora se va a mamá y a mamá le da un golpe. Ese tipo de actuaciones, lo normal que nos sale a vosotros, a mí, a cualquier adulto, es darle la vuelta y decirle, fulanito, que estoy hablando, o reñirlo, o incluso prestarle atención y dejar al otro adulto con la palabra en la boca. Ese tipo de actitudes, ¿qué tenemos que hacer? Ignorarlas.
O sea, como si oyéramos llover o como si nos estuviera hablando una pared. Nosotros ese tipo de actitudes las tenemos que ignorar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él se calle o ella se calle, o en el momento en el que diga, papá, por favor, ahí tengo que prestar atención y decirle, muy bien, por ejemplo, muy bien, Juan, ahora sí te puedo atender porque he terminado de hablar con no sé quién. Dime, ¿qué es lo que necesitas? De esta forma conseguimos que el niño o la niña capte la idea de, ostras, papá y mamá me prestan atención cuando yo digo las cosas por favor, cuando doy las gracias, cuando hablo en un tono bajo, cuando no grito, cuando no pego, cuando no molesto. Entonces conseguimos a lo largo del tiempo, esto no es de hoy para mañana, sino un entrenamiento a lo largo del tiempo, conseguimos que se implementen en el niño los buenos comportamientos. ¿Qué me gusta decir a mí en este tipo de casos? Que tenemos que ignorar las conductas negativas, pero, ojo, hay que hacer una pirámide de prioridades y de importancia en las conductas que tienen nuestros hijos. Para mí no es igual de importante que mi hija le pegue un puñetazo a su hermano pequeño a que mi hija pues se frustre mientras juega y tire los juguetes y haya roto algo. No tienen la misma importancia, entonces yo no puedo reñir de la misma forma, implantar el mismo castigo para una conducta que para otra. Yo puedo llegar a ignorar conductas negativas como por ejemplo que esté constantemente papá, 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 o que esté constantemente pidiendo cosas, o que esté dando golpes. Ahora no puedo ignorar que esté pegando, que esté rompiendo cosas, que esté insultando. Cada niño es un mundo y cada uno de vuestros hijos tiene un tipo de actuación distinta. Entonces no puedo decir que es más grave una cosa que otra porque a lo mejor hay una familia en la que el niño o la niña es hijo único o hija única y la conducta de pegarle a su hermano no existe, pero existe la conducta de le pego a papá y a mamá porque no hacen lo que yo quiero. Entonces, cada familia tenéis que valorar para vosotros qué es más importante, que dentro de los comportamientos que tienen vuestros hijos, qué es más importante, si una cosa o si otra. ¿Vale? Y la séptima pauta que os doy, para no extendernos mucho en estos vídeos, la séptima pauta es siempre, 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 no recuerdo si lo dije en el vídeo anterior, pero bueno, si lo dije lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Siempre, siempre, siempre debemos avisar de qué consecuencias va a tener el comportamiento de nuestro hijo. Es decir, si yo estoy viendo que Juan se está portando mal, no está haciendo su tarea. Por ejemplo, ¿no? La hora de la tarea. Hemos dicho que de 4 a 5 y media tienen que hacer la tarea. Y son las 5 de la tarde, no he conseguido que se ponga a hacer los deberes, no he conseguido, pues no sé, que estudie, no he conseguido absolutamente nada. Y a las 5 y media es la hora pautada de que se terminan los deberes, yo le doy un toque de atención y le digo, Juan, aviso de las consecuencias, Juan, si no terminas tu tarea antes de la hora en la que acaba tu rato de estudio, te cierro los libros y vas mañana al colegio si la tarea es hecha. Ojo, también depende del niño. Hay niños que dicen, buah, me da igual, no llevo la tarea. Los papás los conocéis, yo puedo dar pautas generales, pero vosotros conocéis a vuestros hijos. Y si vosotros sabéis que vuestro hijo, si a las 5 y media le cerráis los libros, los guardáis y no pasa absolutamente nada y el niño dice, pues mejor toda la tarde libre, quizás las consecuencias de ese mal comportamiento de no hacer la tarea no debe ser te cierro los libros, sino tendría que ser esta tarde tu rato de juego, que es de 6 después de la merienda, de 6 a 7 y media, no hay rato de juego. Entonces, en ese rato de juego, que quiere estudiar, perfecto, que quiere hacer los deberes, perfecto, pero no hay ni play, ni juegos, ni tele, ni YouTube, ni nada de nada. Entonces, si yo aviso con tiempo, me ahorro, importante, me ahorro que en el momento en el que yo le castigo, yo le riña, mostrándole las consecuencias, no me arme un escándalo. Me voy a explicar más, voy a intentar explicarme mejor. Si yo, que soy la mamá, a ti, que eres mi hija o mi hijo, te digo qué consecuencias va a tener tu comportamiento, si tú no tienes una buena conducta y consigues que yo te castigue
con esas consecuencias, el responsable eres tú. ¿Por qué? Porque yo te he facilitado y te he dicho, esto es lo que a mí me gustaría que hicieras, así me gustaría que te comportaras y estas son las consecuencias si no lo consigues. Si no lo consigues, es tu responsabilidad, no la mía. De esa forma, parece una tontería, pero de esa forma ayudamos a los niños a hacerse responsables de su comportamiento. Porque hoy en día tratamos de, a ver con qué palabras los digo, tratamos de satisfacer todas las necesidades, cubrir todas las necesidades de nuestros hijos y que a nuestros hijos no les pase nada. Y yo tengo papás en la consulta que yo me he hecho mano a la cabeza de se le ha olvidado que tenía que llevar el trabajo de plástica a clase y a las 11 de la noche me he puesto a hacer el trabajo de plástica a clase. No, perdona. O sea, es la responsabilidad de tu hijo. Hacer el trabajo de plástica es la responsabilidad de tu hijo. Haberte dicho, papá, mamá, necesito estos materiales para el trabajo, es la responsabilidad de tu hijo llevar su tarea al colegio. Por lo tanto, tú, papá, tú, mamá, no tienes que hacérselo. De esa forma, ¿qué hacemos? Le estamos enseñando que no te preocupes, que si tú no puedes hacerlo, yo te voy a salvar y yo voy a hacer las cosas por ti. No, tienen que hacerse responsables de cuáles son las consecuencias de sus actos, igual que nosotros como adultos somos consecuentes con lo que hacemos, a veces para bien y a veces para mal, ¿vale? Pero bueno, en resumen, por ahora estas 7 pautas para corregir y sobrellevar el tema de los problemas de conducta. En el próximo vídeo intentaré dar otro tipo de pauta. Escribidme, poneros en contacto conmigo si estáis poniendo en práctica estas pautas y no os salen, o si os salen, o si tenéis dudas. Estoy abierta también a cualquier tipo de sugerencia que queráis hacerme, ¿vale? Y nada más, os deseo que tengáis muy buena tarde de lunes, buen inicio de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas tardes.